Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a iniciar ahora toda la parte terapéutica respiratoria. Hay una parte que han incluido en el PGC que se llama la terapia instrumental. ¿Qué quiere decir? Que vamos a empezar a utilizar algunos instrumentos que sirven principalmente para la insuflación del pulmón. Vamos a ver también otro equipo ya al final, que es otro equipo que funciona en base expiratoria, pero la mayoría de estos equipos funcionan en base inspiratoria. Uno de estos equipos es el que se denomina respiración con presión positiva intermitente y sus siglas es IPPB. Lo vamos a conocer más como IPPB por sus siglas en inglés. Esta respiración con presión positiva intermitente consiste en insuflar el pulmón con un ventilador y, como indica aquí, en forma intermitente, pero tiene una particularidad importante, que el paciente no está intubado. Para eso es preferible que el paciente esté consciente y colabore con el tratamiento, colabore con la técnica inspiratoria. Pero no es excluyente que el paciente pueda también recibir este tratamiento y no esté consciente o haya perdido algunas características de estas. Entonces, es importante el tratamiento con el IPPB, vuelvo a repetir, es un ventilador en forma intermitente, insuflar el pulmón en forma intermitente. Para esto es muy importante que el terapeuta respiratorio esté junto con el paciente, como indica aquí, por tres razones importantes. Uno, la modalidad del tratamiento que se efectúa en sesiones periódicas durante el día bajo vigilancia. Dos, los efectos respiratorios y hemodinámicos deben ser siempre presenciados por el terapeuta para ver si no presenta algún tipo de anomalía o algún tipo de cambio hemodinámico que instruyan inmediatamente suspender. Y tercero, que la suspensión de su ejecución es decidida por el fisioterapeuta, obviamente obedeciendo a razones clínicas que instruyan un detenimiento importante de la terapéutica. Muy bien, en base a esa teoría se entiende claramente que la ventilación mecánica, puesto que la curva tiempo en IPPB es igual a la ventilación asistida, se transforma en lo que habíamos dicho, en una respiración con presión positiva intermitente. ¿Cómo funciona esto? Es muy facilito. Este equipo, que en realidad, por eso les había dicho a un principio, que es terapia instrumental, este instrumento, este equipo en realidad que funciona, ¿sí? Que puede ser un equipo especial de terapia con presión positiva intermitente o una variación de la ventilación mecánica, que lo vamos a ver más adelante, se inicia por el paciente cuando su fuerza inspiratoria es capaz de crear una presión subatmosférica que alcanza el nivel de disparo del equipo. A esto se denomina sensibilidad. Entre menos sensible sea el ventilador, mayor esfuerzo inspiratorio debería realizar el paciente. Por lo tanto, este manejo es parámetro también para ser utilizado en una reeducación de la función diafragmática. Para los que no me han entendido, voy a volver a repetir y explicar. Este equipo funciona cuando el paciente inspira. ¿Qué quiere decir? Que el paciente hace la inspiración a través de una boquilla, por supuesto, propia del equipo, hace una inspiración y el aparato se dispara, cicla, envía un chorro de ventilación intermitente, ¿sí? Que va a llenar
los pulmones de oxígeno. Ahora bien, este equipo que funciona con la respiración del paciente, ¿sí?, puede ser calibrado, puede ser sensibilizado. ¿Qué quiere decir? Que puede ser más o menos sensible. ¿Qué quiere decir? Que puede funcionar con respiraciones más profundas, más fuertes, o con respiraciones menos profundas y menos fuertes, lo que llamamos respiraciones superficiales. Ahora, ¿de qué va a depender que nosotros calibremos el equipo para que sea más o menos sensible? Va a depender de los objetivos que nosotros tengamos y va a depender también de la condición del paciente. Vamos a poner un ejemplo. Si el paciente es un adulto mayor donde sus inspiraciones bucales o nasales son superficiales, no son profundas, no son fuertes, este equipo tendrá que ser muy sensible, que reaccione inmediatamente que el paciente inspire. Pero si el paciente tiene la condición de inspirar profundamente, su respiración notablemente buena, el equipo no tendrá que ser muy sensible. Por el otro lado, como habíamos dicho a un principio, si el paciente no está consciente, si el paciente ha perdido el estado de alerta, entonces solo con una respiración superficial del paciente, este equipo tendrá que ciclar. Entonces inmediatamente que siente el equipo una respiración superficial, tendrá que ciclar y enviar el chorro de oxígeno hacia los pulmones. Como en toda ventilación asistida, el aparato cicla hasta alcanzar un nivel de presión prefijada. Usualmente se dice que comienza con 20 centímetros de agua. Vamos a ver más adelante en las indicaciones que es mejor siempre empezar con 10 centímetros de agua. Y lo vamos a tomar eso en cuenta, no vamos a tomar estos 20 centímetros de agua, vamos a tomar en cuenta el inicio de esto como 20 centímetros de agua. El flujo debe ser un rango suficientemente amplio donde no se interpongan límites de ciclado a la fase inspiratoria, con el objeto de que éste dependa exclusivamente del nivel alcanzado. ¿Sí? Bien, en un principio, originalmente la indicación de la IPPB fue la atelectasia, pero es difícil sostener la utilidad en todas las situaciones donde el colapso alveolar esté presente. Incluso puede afirmarse que un colapso masivo, en un colapso masivo, la IPPB puede producir efectos adversos, puede producir una hiperinsuflación en zonas no comprometidas. Ahora bien, si la obstrucción es parcial o se convierte en tal como consecuencia de la administración de aerosoles o otro tipo de terapia fisioterapeuta respiratoria, el flujo todavía mínimo generado por el IPPB se encausa hacia esta zona obstruida, promoviendo una apertura parcial de las unidades. Bien, voy a tratar de explicar de la manera más facilita para que ustedes puedan entenderme. Cuando se insufla el pulmón, ese aire que ingresa a los pulmones cuando cicla el equipo, ese aire que ingresa a los pulmones puede redirigirse de una o de otra manera. ¿Qué quiere decir? Puede ingresar a los pulmones a aquellas zonas donde hay un compromiso, por ejemplo, atelectásico, donde hay un colapso alveolar, puede redirigirse ahí, pero también puede redirigirse a otro lugar donde no haya un colapso, ¿sí? Eso lo vamos a empezar a ver ahora. Fíjense ustedes en esta curva presión-tiempo de la IPPB, donde el ingreso del aire, el nivel de disparo, alcanza un nivel óptimo
y después va descendiendo. Entonces, esta curva presión-tiempo en IPPB es igual a la ventilación asistida debido a que la presión inicial para disparar el ciclo se determina por el esfuerzo del paciente. Este nivel de presión, va a tener que haber un nivel de presión para que este equipo se dispare. Ahora, fíjense ustedes lo que les estaba hablando acá, ¿sí? De que es difícil sostener la utilidad en todas las situaciones donde hay colapso alveolar, porque incluso puede colapsar masivamente o puede la IPPB generar problemas o alguna consecuencia adversa. Y fíjense en esta, quiero que pongan atención en esta imagen, ¿sí? En esta imagen, donde tenemos el ingreso del oxígeno hacia los pulmones, redirigiéndose nuevamente hacia ambos pulmones, obviamente. Fíjense ustedes que donde puede redirigirse más fácilmente es a esta zona donde no tiene ningún impedimento. Fíjense, la flecha, va a entrar el oxígeno o el aire, como quieran verlo, no interesa ahora ser exquisitos en la terminología. Donde ingrese el aire se va a redirigir hacia zonas donde no hay ninguna obstrucción. En cambio, va a chocar acá con este tipo de obstrucción y se va a redirigir nuevamente acá. Muy bien, si esta obstrucción fuera parcial, si no fuera total, entonces el aire ingresaría acá, ¿sí? Ingresaría acá y tuviera un efecto importante acá. Pero si el efecto, en el caso, acá no tengo la imagen clara porque es una fotocopia, en el caso de que la obstrucción fuera parcial, que aquí se ve, en el caso de que la obstrucción fuera parcial, ¿sí? El ingreso del aire entraría aquí y contribuiría a la apertura de los alvéolos acá. Pero en el caso de que la obstrucción fuera masiva, fuera importante a este nivel y hubiera una obstrucción importante, este aire que está ingresando acá, no solo no va a servir aquí, sino se va a redirigir a todas estas zonas no obstruidas, ¿sí? Entonces, acá no va a tener ningún efecto, pero acá va a hiperinsuflar el pulmón. ¿Qué quiere decir? Esta zona no tenía ningún problema. Hay alveolos que no tenían ningún problema, o pulmón que no tenía ningún problema, que estaban con sus capacidades y volúmenes normales. Entonces, este flujo que se va a redirigir a este nivel va a hiperinsuflar el pulmón. Lo que decíamos acá, se puede producir una hiperinsuflación de las zonas no comprometidas. Entonces, a eso nos referimos, de que cuando ingrese el aire hacia los pulmones mediante este equipo, puede producirse una hiperinsuflación acá y aquí no cumplir con los objetivos que nos habíamos trazado, ¿sí? Entonces, para eso es importante, vamos a revisar ahora, ¿sí? Cambiar la posición colocando el pulmón colapsado en posición elevada y trabajando a altos volúmenes pulmonares. A esto se denomina valor elevado de la IPPB. Así se optimiza los efectos por causa de la posición en decúbito lateral. Una vez que nosotros hemos cambiado de posición al paciente, magnificamos los beneficios y minimizamos los efectos adversos, puesto que en decúbito lateral, ojo, en decúbito lateral, ventila mejor el pulmón elevado que el pulmón dependiente. Bien, voy a explicar esto y espero que ustedes me entiendan claramente. Y si no, ya saben que pueden también consultarme.
Para minimizar este efecto, para minimizar lo que habíamos dicho aquí, que esta redistribución del aire se dirijan a zonas no comprometidas y más bien se dirijan hacia zonas o no se dirijan hacia zonas donde realmente necesitamos, lo ponemos al paciente en decúbito lateral. ¿Qué quiere decir? Que una vez que el paciente esté en decúbito lateral, ¿sí? En decúbito lateral, como muestra esta imagen, el aire va a ingresar, se va a redirigir a este pulmón, pero muchísimo más a este. Entonces, cuando nosotros tengamos problemas masivos pulmonares donde requeramos que el flujo de aire ingrese hacia este pulmón, tendremos que ponerlo en decúbito lateral. ¿Cuál pulmón tenemos que trabajar en decúbito lateral? Este de aquí encima, ¿sí? Fíjense ustedes lo que dice aquí. Si el tapón de moco es desalojado total o parcialmente, parte del flujo generado por la IPP se dirigirá hacia zonas colapsadas. Si este flujo es roto, esta parte del flujo se va a redirigir ahí. En posición para el manejo de la atelectasia obstructiva con IPB, el pulmón comprometido se debe colocar en posición elevada y trabajar a volúmenes pulmonares altos, utilizando elevados valores de IPPB. ¿Para qué? Para que ese flujo que ingresa se redirija a esta zona. Una vez más, cuando se requiera respiración con presión positiva intermitente, en los casos donde la atelectasia obstructiva es masiva, necesariamente se tiene que cambiar en posición de cúbito lateral al paciente, colocando el pulmón afectado encima, ¿sí? Encima. En el caso de que no, normalmente se lo puede colocar en posición de cúbito dorsal. Voy a retroceder porque hay algo muy importante y voy a volver a leérselos y ustedes entiéndanme por favor. Y dice aquí, puesto que en decúbito lateral ventila mejor el pulmón elevado que el pulmón dependiente. En decúbito lateral ventila mejor el pulmón elevado que el pulmón dependiente, se refiere a esta. Pero fíjense lo que dice ahora acá. Lo contrario ocurre a volúmenes fisiológicos. Quiero que entiendan muy bien eso, por favor. Cuando dice lo contrario ocurre a volúmenes fisiológicos, ¿por qué es importante que me entiendan esto? Porque esto funciona, esta maniobra funciona cuando estamos trabajando con el equipo de IPPB, pero en situaciones fisiológicas, donde no hay ningún trabajo respiratorio importante de ningún equipo, en situaciones fisiológicas ocurre todo lo contrario, ventila mejor el pulmón dependiente. ¿Qué quiere decir en este caso? Estamos hablando en situaciones fisiológicas, que en situaciones fisiológicas ventila mejor este pulmón. En el caso de la terapia, funciona mejor con el pulmón elevado y va a redirigirse ahí, como dice aquí. Lo contrario ocurre a volúmenes fisiológicos. Esta combinación de técnicas de cambio de posición más IPPB, ¿sí?, son de gran utilidad en la resolución de atelectasias. Pero estas atelectasias tienen que ser de gran magnitud. Por eso dice, colocar al paciente en posición adecuada, el movimiento utilizado con fines terapéuticos.
Una situación diferente se presenta cuando la atelectasia es de baja magnitud, por ejemplo las atelectasias laminares, de frecuente presentación, por ejemplo en los pacientes postquirúrgicos o durante reposos prolongados, donde el paciente está siempre en decúbito dorsal, donde se comprometen los pulmones. Entonces, en esas condiciones, la IPPB es útil debido a que los flujos circulan por vía aérea periférica, son laminares y de baja velocidad. ¿Sí? Muy bien, entonces, una vez más, cuando las atelectasias son masivas, de gran magnitud, para utilizar la IPPB, se lo tiene que poner al paciente en decúbito lateral. Cuando las atelectasias son laminares o son atelectasias postquirúrgicas, ustedes saben que el paciente postquirúrgico está mucho tiempo en decúbito lateral, por ejemplo en una cirugía ortopédica. Entonces, esas cirugías más la anestesia pueden producir una atelectasia, pero estas atelectasias por lo general son atelectasias denominadas laminares. En ese caso no será necesario colocar al paciente en decúbito lateral. Muy bien, aparte de esto, óigase bien y entiéndase bien, que existen situaciones donde se advierte pérdida de volumen pulmonar sin que necesariamente se presente el colapso. Tal es el caso del paciente recién extubado, en el que es evidente una diferencia radiológica del tamaño de los pulmones. ¿Qué quiere decir esto? En todos los pacientes que están intubados, imagínense ahora, por ejemplo, los pacientes que están intubados por problemas de COVID, por ejemplo, estos pacientes, los pacientes intubados, están mucho tiempo intubados, pueden estar 1, 2 meses o quizás más. Durante todo este tiempo se pierde volumen pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que el pulmón ha perdido su volumen, ha habido una disminución del volumen pulmonar propio de la adaptación celular. Acuérdense ustedes cuando hablábamos alguna vez en patología general, ¿se acuerdan que yo les decía? Una de las cosas que hace el organismo es la adaptación celular, y una de las cosas que hacen las células es hipotrofiarse, atrofiarse, ¿sí? O disminuir su tamaño. ¿Se acuerdan? Habían varias cosas de adaptación celular, ¿se acuerdan ustedes? Hipertrofia, atrofia, hiperplasia, ¿se acuerdan? Una de las adaptaciones celulares precisamente era la atrofia. ¿Qué quiere decir? Que el tamaño de las células va disminuyendo. Cuando ocurre eso, ¿sí? El pulmón va disminuyendo su tamaño, ¿sí? Se va atrofiando esas células pulmonares, producto de que no están siendo utilizadas en su total magnitud. ¿Por qué? Porque el tubo, la insuflación, está haciendo el trabajo que deberían hacer los pulmones. Por lo tanto, para no morir esas células, muchas obviamente mueren, pero la mayoría de esas células empiezan a disminuir su tamaño y se convierte en una verdadera atrofia pulmonar. Por eso es evidente en la radiología que el tamaño de los pulmones previa y post a la extubación hay una diferencia de tamaño, ¿sí? Cuando ocurre esto, en estas situaciones de pérdida de volumen pulmonar, ¿sí? Es evidente la utilización de, perdón un segundito, la utilización de el IPPB. Entonces, en condiciones donde hay pérdida de volumen pulmonar, es muy importante
es muy importante la IPPB. Vamos a seguir repasando. Esta situación de pérdida no es exclusiva del paciente también recién extubado. Habíamos hablado del paciente recién extubado, puesto que ellas también se presenta con mucha frecuencia en pacientes portadores de enfermedad neuromuscular degenerativa crónica. Entonces, esta pérdida de volumen pulmonar no necesariamente es por problema de intubación, sino aquellos pacientes con enfermedades neuromusculares degenerativas también pueden sufrir esta pérdida de volumen pulmonar, donde es muy importante, ¿sí?, las indicaciones de IPPB. Si conseguimos la ampliación de los volúmenes pulmonares, se obtiene reclutamiento alveolar en fase inspiratoria, efecto que se optimizará con el uso combinado de IPPB y presión positiva al final de la expiración. Eso significa que ya esta IPPB con presión positiva al final de la expiración va a producir un verdadero reclutamiento alveolar. No se preocupe, quiero que entiendan esto, que hay una combinación de la IPPB con la PEP. Esta combinación va a ocasionar un reclutamiento alveolar. El reclutamiento alveolar lo vamos a ver en un tema aparte. Por otra parte, la IPPB promueve la recuperación o amplificación del volumen pulmonar, efecto muy beneficioso para normalizar la tos, puesto que una de las condiciones para que una tos sea importante, o sea, buena, hay que partir de esta capacidad pulmonar total. Entonces, una vez que hemos conseguido esto, hemos conseguido ampliar la capacidad de volúmenes pulmonares, también indirectamente se beneficia la tos, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, la musculatura abdominal esté íntegra, ¿no? Porque para eso también necesitamos que la musculatura abdominal esté íntegra. ¿Se acuerdan cuando revisamos el anterior semestre los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios? Los músculos expiratorios, los abdominales, jugaban un papel muy importante en la tos. Juntamente con la capacidad pulmonar total más integridad de esta musculatura abdominal, se producirá la tos sin mayor problema, ¿sí? Fíjense ustedes acá en esta gráfica el tamaño previo a la extubación, tamaño después de la extubación. Fíjense cómo disminuye el volumen pulmonar y el tamaño después de la IPPB. Fíjense ustedes, cuando se intuba al paciente, ¿sí?, una vez que se intuba al paciente, este pulmón, fíjense, disminuye su tamaño, ¿sí? Pero haciendo IPPB nuevamente volvemos a compensar aquello y el pulmón vuelve a su tamaño normal, ¿sí? Bien, eventualmente la IPPB puede promover una broncodilatación mecánica y ejerce presión positiva en el interior del conducto estrechado. Este efecto es controvertido a que la presión límite de la insuflación se alcanza precozmente en zonas constreñidas en diámetro de la ventilación, ¿sí? Bueno, acá tendremos que tomar en cuenta la relación beneficio, ¿sí?, si hay más beneficio o menos beneficio al utilizar la IPPB, ¿sí? Juntamente con la IPPB pueden entregarse aerosoles terapéuticas mediante un micronebulizador ubicado en la línea inspiratoria. Es importante porque el equipo que nosotros vamos a utilizar, no sé si tengo aquí la imagen, no tengo. El equipo que vamos a utilizar tiene, ¿sí?,
una línea inspiratoria donde se puede aplicar algún tipo de micronebulizador y aprovechar los beneficios de la IPPB juntamente con el beneficio de la aerosolterapia y hacer dos tipos de terapia. Uno, la IPPB y otro también la aerosolterapia. ¿Sí? Bien, vamos a ver un resumen de las indicaciones de la IPPB. Y fíjense ustedes aquí que se repite lo que habíamos dicho. ¿Sí? Tratamiento de las atelectasias de gran magnitud si se combina con los cambios de posición requeridos. Tratamiento de las atelectasias laminares sin que necesariamente deban adoptarse cambios de posición. Prevención de la pérdida de volumen pulmonar en pacientes recién extubados o con diagnóstico de enfermedad neuromuscular. Reclutamiento alveolar si se administra combinadamente con PEP. Este reclutamiento alveolar lo vamos a ver en un tema aparte. Recuperación de los mecanismos de la tos, lo que habíamos dicho, la administración de aerosoles y la broncodilatación si es que necesitamos esto, y la indicación habíamos visto que es controvertida. Hay contraindicaciones importantes para la IPPB: un barotrauma no tratado, un volutrauma, la hemoptisis, tuberculosis, fístula broncopulmonar, neumonía estafilocócica, alcalosis respiratoria, hiperinsuflación pulmonar, estados hemodinámicos marginales, hipertensión intracraneana. Peligros. ¿Qué puede ocurrir cuando yo estoy haciendo tratamiento con la IPPB? Puedo producir un neumotórax, puedo producir aerofagia con distensión gástrica, todo ese aire puede ingresarse a zona gástrica. Hiperventilación y escalosis respiratoria. Por eso, a un principio habíamos visto, es importante que el terapeuta esté sentado al lado del paciente mientras se realiza el tratamiento. Infección, si el equipo no ha sido debidamente higienizado. Disminución del retorno venoso y disminución del gasto cardíaco si es que no medimos bien los tiempos y parámetros del equipo. Hipertensión endocraniana también se puede producir. ¿Sí? ¿Qué instrumental se necesita para esto? La terapia con IPPB debe administrarse con un generador de presión, el cual puede ser el ventilador convencional que permita la ventilación controlada por presión. Todos los equipos de ventilación mecánica, todos, incluso los antiguos, ¿sí?, tienen una ventilación controlada, con ventilación controlada. Este equipo se lo puede utilizar perfectamente para IPPB o un equipo diseñado exclusivamente para este tipo de terapia. Ahora ya hay equipos que solo son equipos de IPPB. Hace muchos años ya hay equipos. Antes solo se utilizaba el mismo equipo de ventilación mecánica, ¿sí?, que permitía una ventilación controlada por presión. Todos esos equipos que permitían esto, se utilizaba el IPPB con este equipo. Pero ahora ya hay equipos exclusivamente diseñados para IPPB. Son más utilizados los ventiladores Bird de la primera generación, los cuales son ventiladores de presión clásicos. Lastimosamente no tengo una buena imagen acá, ¿sí?, porque no he podido escanear del libro original, salía con unas manchas negras, ¿sí? Entonces no he podido escanear, pero tenía que sacar fotocopia y posteriormente escanear de un texto de fotocopia donde no se nota. Pero si ustedes ingresan a internet, revísenlo perfectamente, ¿sí? Las técnicas de ejecución, ¿sí? Si la terapia con IPPB está indicada, se deben seguir los siguientes pasos: alistar el equipo previamente esterilizado, explicar al enfermo la naturaleza del tratamiento, colocar al paciente en una posición cómoda. Esto muy importante, ajustar la presión del ventilador iniciando con niveles bajos, 10 centímetros de agua. Voy a volver arriba a la primera hoja, ¿se acuerdan que les decía? ¿Sí? Aquí nos dice, usualmente se comienza con 20 centímetros de agua, ¿sí? No, usualmente se comienza con
10 centímetros de agua. Por eso a veces el texto de Cristancho no me gusta mucho, porque hay algún tipo de contradicción usualmente, ¿ya? Pero vuelvo a repetirles, tomen en cuenta aquello, ¿sí? Tomen en cuenta aquello. Los niveles generalmente se utilizan niveles muy bajitos de 10 centímetros de agua. Posteriormente progresarán estos niveles altos sin exceder los 30 centímetros de agua en la mayoría de los casos, ¿sí? Estimular al paciente a respirar lentamente a través de la boquilla o máscara, dependiendo del equipo. Algunos equipos tienen solo una boquilla y muchos de los equipos ya tienen una máscara, va a depender de aquello, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, esta es una máscara, este es el paciente, va a inspirar este equipo, aquí está la válvula, esta es una válvula PEP, lo que les decía, el flujo principal, esto se va a abrir, y aquí hay un flujo auxiliar de micronebulizador, una línea que les decía para micronebulizar, aquí se pondrá el medicamento, lo que ustedes quieran para nebulizar, es la máscara, y inmediatamente que inspire el paciente, esto se dispara, ¿sí? E ingresa el flujo de aire hacia la zona pulmonar. Este es un flujo auxiliar, una válvula PEP de presión positiva al final de la expiración, que va a producir el reclutamiento alveolar, y es una válvula expiratoria para que pueda salir, ¿sí? De esta manera es el equipo, de esa manera es la ilustración del circuito convencional de la IPPB, ¿sí? Fíjense ustedes, es muy sencillito. Vamos a seguir con las indicaciones de uso del equipo. Una vez que el ventilador cicle, el paciente suspenderá su esfuerzo inspiratorio y deberá dejar que el aparato insufle. No hay que pelear, hay que instruir al paciente que no pelee con el respirador. Se recomienda 100 insuflaciones por sesión con una frecuencia que varía entre cada hora y cada 8 horas. Esto es discutible también, ¿sí? En algunos congresos indican que no debería recomendarse 100 insuflaciones, sino de acuerdo a tolerancia del paciente y demás. Entonces esto es muy controvertido y muy manejable, ¿no? Hay casos en que no se alcanza ni las 30 insuflaciones. Entonces, esto tiene que ser manejado a criterio profesional. Se debería registrar el tiempo, resultados y reacciones. Si se presenta alguna reacción adversa, se suspenderá inmediatamente el tratamiento. Una vez terminado el tratamiento, el equipo debe limpiarse y deben desecharse restos de cualquier medicamento, ¿sí? Y por último, cabe notar que si la terapia con IPPB no es utilizada y vigilada adecuadamente, no se conseguirán los objetivos previstos. Entonces, es muy importante para la utilización de estos equipos, o de este equipo en particular que estamos revisando ahora, es muy importante la vigilancia del fisioterapeuta, ¿ya? Si algún caso surgiera algún problema y el fisioterapeuta no está presente, no solamente no va a servir la terapia, sino que pueden haber consecuencias importantes al utilizar esta terapia sin vigilancia. Por eso es muy importante que el terapeuta esté presente cuando este equipo esté funcionando y mientras dure todo el tratamiento. Ha habido colegas que han puesto el equipo, se han ido y han dejado que el equipo vaya trabajando y se han presentado casos donde los efectos han sido completamente adversos al que se quería, ¿ya? Por eso es muy importante, se utilice o no un ventilador mecánico con presión positiva intermitente o con cualquier otro tipo de terapia instrumental, es importante el que el terapeuta, vuelvo a insistir en esto, esté presente siempre con el paciente. Muy bien, hasta ahí hemos revisado. Muchas gracias.